In quella parte del giovanetto anno che il sole crin sotto l'acquario tempra, e già le noti al mezzo di sen vanno, quando la brina in su la terra sempra l'immagine di sua sorella bianca, ma dopo l'ura alla sua penna tempra. Bienvenidos al Rincón de los Clásicos. Continuamos con la lectura de la Divina Comedia de Dante Alighieri, hoy con el canto 24 y 25 del Infierno. Estos dos cantos nos muestran a Dante y Virgilio recorriendo la fosa número 7 de Le Malevolge, donde en este caso se castiga a los ladrones. Como lo dejamos en el canto anterior, a Virgilio ofuscado o enojado, Dante introduce con una larga comparación respecto a cómo la escarcha se derrite. Así cambió el ánimo de Virgilio, pasando de este enojo a la bonomía, a la amabilidad de siempre. El símil comienza con un estilo bastante alto, referido con alusiones probablemente a las geórgicas de Virgilio, y después desciende a un ejemplo más cotidiano seguramente para la vida rural de la época de Dante. En aquella parte del jovencito año, cuando el sol templa sus crines bajo el acuario, es decir, alrededor de febrero, cuando el sol está en acuario, y la noche y el día se reparten el tiempo por la mitad, cuando la escarcha copia sobre la tierra el semblante de su blanca hermana, la nieve, la escarcha copia el rostro de la nieve, aunque poco dura la obra de su pincel, el campesino, a quien faltan los pastos, se levanta, mira el campo, y al verlo blanquear todo se da una palmada en el muslo, vuelve a casa, y de acá para allá se lamenta como el infeliz que no sabe lo que hace. Lo vilanello a cui la roba manca, si leva e guarda e vede la campagna biancheggiar tutta, ondì se batte l'anca, ritorna in casa, e quellà si lagna come el tapín que non sa chi faccia. Luego sale otra vez a la puerta y recobra la esperanza, viendo que el mundo ha cambiado de faz en pocas horas, y toma su cayado y saca a pacer sus ovejas. Poi riede e la speranza ringabagna, veggendo il mondo aver cangiata faccia in poco d'ora, e prende suo bincastro e fuor le pecorelle a pacer caccia. Así me sobresaltó el maestro cuando lo vi con la frente nublada. Es decir, como se sobresalta el campesino pensando que todo está nevado. Pero enseguida hizo que al mal siguiese el remedio, pues cuando llegamos al puente roto se volvió a mí con aquel aspecto dulce que vi por primera vez al pie de la montaña. Es decir, ha vuelto la esperanza al corazón de Dante al ver que Virgilio vuelve a tener esta mirada de padre hacia él. Y vuelve Virgilio a levantarlo en brazos, como vemos que ocurre varias veces a lo largo de toda la obra. Este llevar en brazos, obviamente, nos habla simbólicamente de otras cosas, de este llevar sobre sí, este hacerse responsable que tienen los padres respecto a los hijos, el maestro respecto a los discípulos, este signo de piedad también, lo veíamos en la Eneida, cuando Eneas carga sobre sí a Anquises, es el hijo que lleva al padre, y tiene después una larga tradición en la literatura. Para los que conozcan El Señor de los Anillos, de J.R.R. Tolkien, reconocerán también la imagen del jardinero y sirviente Sam, que ha devenido en amigo de su amo, Frodo, lo carga en las últimas instancias de su aventura. Pero también este llevar sobre los hombros o en brazos, Virgilio a Dante, puede estar expresando la idea que tiene Dante de ser sobrellevado poéticamente por Virgilio, que su obra se sostiene en la obra de este gigante de la literatura. La expresión ser llevado en hombros de gigantes, que se popularizó en la Edad Media, justamente referido a esto, a cómo los nuevos filósofos o teólogos o poetas en este caso podían ver más lejos y llegar más lejos que sus antecesores porque estaban
subidos a estos hombros, y aunque ellos fuesen pequeños, podían ver más lejos. En este caso, como cristianos, podían ver más lejos precisamente por entender que ahora tenían una mirada más profunda, ¿no? La mirada que aportaba la fe. Abrió los brazos después de meditar su determinación, mirando primeramente bien las ruinas, y me cogió en vilo, y como aquel que obra y piensa a la vez, de modo que siempre parece tenerlo todo previsto, así, encaramándome sobre la cima de un peñasco, señalaba otra roca, diciendo: puedes agarrarte a aquella, pero prueba primero si, tal cual es, puedes sostenerte. Comienza ahora una sección donde Virgilio empuja a Dante a que escale más alto, y ahora es Dante el que va por delante de Virgilio. De nuevo, toda una sección que podemos considerar simbólica de esta tarea titánica que se ha propuesto Dante, que es escalar no solamente estas ruinas para llegar al borde de la fosa, sino escalar la montaña poética que se ha propuesto, ¿no? Alcanzar el paraíso con su poesía. No era camino para los que llevan capa, pues nosotros, él tan ligero y yo sostenido por él, apenas podíamos subir de piedra en piedra. Y si no fuera porque en aquel recinto era la pendiente del margen más breve que en otros, no sé lo que habría sido de él, pero yo me hubiera rendido. Pero como la fosa maldita está toda en declive hacia la boca del pozo, que se halla en lo más profundo, la situación de cada foso lleva consigo que el margen superior sea más alto que el inferior. Es decir, el octavo círculo en el cual ellos van atravesando las distintas fosas, a su vez está en pendiente hacia el último gran abismo que nos hará descender al noveno círculo. De manera que ellos escalan, pero están más bajos que en las fosas anteriores. Llegamos por fin al extremo de la última piedra, que se quebró. El aliento me faltaba de tal modo de los pulmones cuando estuve arriba que no podía más, así que me senté sobre el primer ribazo. Dante siente que no tiene más aire. Casi que podríamos pensar en que no tiene más aire poético. Él piensa que ya ha llegado a un esfuerzo inmenso y no sabe cómo seguir llevando esto adelante. Entonces Virgilio le dice: ahora conviene que sacudas la pereza, pues ni sentado sobre plumas no llega la fama, ni yaciendo bajo las colchas. Y quien consuma la vida sin ella no deja más vestigio de su paso por la tierra que el humo en el aire y la espuma en el agua. Virgilio invita a Dante a conquistar la gloria poética y la fama de poeta, que esto no se consigue descansando. La imagen desvanecerse como humo en el aire proviene de la Eneida, en el canto número 5, cuando Eneas tiene la visión de su padre Anquises y termina desfumándose: tenuis fugit que fumus in auras, desapareció tenue como el humo en el aire. Levántate pues, vence la angustia con el ánimo que vence todas las batallas, si no se deja abatir por el peso del cuerpo. Has de subir una escalera mucho más larga. No basta con haberse apartado de aquellos. Si me entiendes, aprovéchate de mi consejo. Più lunga scala convien che si saglia. Se tu m'intendi, por fa sì che ti vaya. Si me entiendes, harás que te valga este consejo. Esta escalera mucho más larga podemos entenderla dentro de la obra como tendrás todavía que escalar el purgatorio, que es figurado bajo la imagen de una montaña que hay que subir como una gran escalera, pero la escalera misma podemos entenderla como la comedia. Algunos críticos dicen que aquí Virgilio se sigue mostrando medio pagano, bueno, como Virgilio lo era, evidentemente, donde para él la eternidad no es tanto la supervivencia del alma, que también lo es, sino la fama entre los hombres, ¿no? La fama del poeta, y que, dicen, está un poco apartada de la visión cristiana. Bueno, quizá Dante integra también ambas cosas. Dante no deja de estar orgulloso de su propio poema,
sabiendo que todo lo que ha hecho también es por gracia de Dios. Más adelante vamos a ver cómo al final de estos dos cantos Dante vuelve a referirse a que ha superado a los poetas de la antigüedad. Me levanté entonces, mostrándome más lleno de aliento de lo que estaba. Como cuando uno quiere poner más ánimo para enfrentar una situación del que realmente tiene. Y dije, vamos, ya me siento fuerte y animoso. Echamos a andar por la escollera, que era escabrosa, estrecha y áspera, más inclinada que la anterior. Hablaba al andar, para no parecer débil. Cuando salió del otro foso, una voz que no acertaba a articular palabras. No sé lo que dijo, aunque estuviese yo en la parte más alta del arco que atravesaba por allí. Pero el que hablaba parecía impulsado por la ira. Dante intenta ver quién es este que no articula palabras, pero grita con ira, y nos va a dejar en suspenso prácticamente hasta los comienzos del canto siguiente, porque ahora, tratando de mirar hacia abajo, estas fosas no descienden como las anteriores, descubre un espectáculo horrendo. Yo miraba hacia abajo, mas los ojos humanos no pueden ver el fondo tenebroso, por lo que dije, Maestro, procura que lleguemos al otro margen y descendamos al muro, porque desde aquí oigo y no entiendo, y miro hacia abajo y nada veo. Comienza entonces no a descender al foso, sino a llegar a la otra punta del puente, donde están más cerca del foso, pero no descienden a él. Bajamos por el puente hasta el extremo que se une con el margen octavo. Entonces se me puso de manifiesto el foso y vi dentro una terrible masa de serpientes, de tan diversas formas que su recuerdo aún me revuelve la sangre. No se ufane Libia de su desierto, que si produce quelidras, jáculos y faras y quencros y anfisbenas, todas clases de serpientes reales o fantásticas que aparecen en la obra Farsalia de Lucano, describiendo que los desiertos de Libia están llenos de estas serpientes. Ni tanta ni tan dañina pestilencia mostró jamás, aun sumándole toda la Etiopía y toda la tierra a orillas del Mar Rojo, todas tierras fértiles en serpientes. Entre aquella cruel y aflictiva fauna corrían gentes desnudas y aterradas, sin esperanza de refugio o de heliotropo. Tenía las manos atadas con serpientes por detrás, y ellas, que formaban nudos por encima, les hundían en los riñones la cabeza y la cola. Los ladrones son perseguidos por esta gran masa de serpientes venenosas. La serpiente se ha asociado mitológicamente muchas veces al robo, por ser ladronas de nidos, de pájaros. Y las manos, como vemos acá, están atadas, esas manos que utilizaron para robar, ahora no las pueden usar para defenderse. No tenían esperanza de refugio o de heliotropo, esta piedra que los antiguos creían una piedra color verde, que en la mitología y en las leyendas antiguas servía para remedio de los venenos, como antídoto, y también algunos decían para hacerse invisible, como podemos ver en uno de los cuentos de el Decamerón de Boccaccio, en el cuento de Calandrino, donde los tratan de engañar diciéndole justamente que va a hacerse invisible con esta piedra. Algunos críticos piensan que también la imagen es una especie de inversión paródica del Génesis, donde Adán desnudo huye después de haberse apropiado de lo que no era suyo. El pecado original visto como una especie de robo, donde aparecen ahora también la desnudez, aparece la serpiente, aparece este intento de esconderse. Y además, en el canto siguiente vamos a ver a uno de los demonios parodiando las palabras con que Dios busca a Adán en el jardín. Pero el castigo de los ladrones no termina en esto. Ocurren a los ojos de Dante transformaciones, transmutaciones, metamorfosis. Pensemos que en esta sección Dante tiene a la vista como modelo poético no tanto a imitar, sino a superar la famosa obra de Ovidio, Las Metamorfosis, donde relata
Bueno, esto precisamente, ¿no? Los cambios dentro de los personajes mitológicos, ¿no? Todos los casos de transformación de hombres o de dioses o de ninfas en animales, en plantas, en ríos. ¿A cuento de qué vienen las metamorfosis en este foso? Bueno, algunos suponen que se trata de el robo de la identidad. Los ladrones sufren ellos mismos como castigo el robo del bien más preciado, en sus propios cuerpos, sus propias vidas o incluso podríamos decir su identidad. A uno que estaba cerca de nosotros le alcanzó una serpiente que le mordió en el punto en que el cuello se une con la espalda. No se tarda más en escribir una O o una I que lo que él tardó en arder y en caer transformado en cenizas. Pero cuando estuvo en tierra reducido a polvo, las cenizas por sí mismas se reunieron y en el acto recobró su primera forma. No se tarda más en escribir una O o una I porque son letras que se escriben en un solo trazo. Pero algunos recuerdan también que en las metamorfosis de Ovidio, la ninfa Io es transformada en una vaca. Cuando le preguntan quién es, ella hace una marca con su pezuña. La pezuña de la vaca parece trazar unas letras que dicen su nombre. En la Edad Media se pensaba justamente que la pezuña de la vaca representaba una O y una I. De manera que veladamente habría aquí otra referencia a la obra de Ovidio. Otros piensan que es el nombre yo, io, invertido, como si este ladrón, justamente de pronto reducido a cenizas, perdiera su yo, su personalidad. El pecado, cualquiera sea, de alguna manera nos despoja de nosotros mismos. San Agustín, usando una hermosa expresión, dice: me fui a la región de la desemejanza. Esta desemejanza no es solamente una desemejanza con Dios, sino la desemejanza con Él mismo, con quienes somos. Pero de las cenizas vuelve a resurgir, porque este castigo es eterno. Introduce ahora Dante la imagen del fénix, precisamente este ave mitológica que renace de sus cenizas. Así afirman los sabios, que el ave fénix muere y renace después, cuando está por cumplir los 500 años. No pase en su vida ni hierba ni trigo, sino tan solo incienso, lágrimas y amomo, una especie de planta aromática. Y con nardo y mirra hace su último nido. Es decir, todo él está alimentado de perfumes, los perfumes que se queman normalmente, como el incienso, o el nardo, o la mirra. La historia del fénix la podemos encontrar en muchas partes, pero también en las metamorfosis de Ovidio, ¿no? En el capítulo 15. Cuando el fénix cumple estos 500 años, se autoincinera en su nido, y otros dicen en un altar de Heliópolis, la ciudad sagrada de Egipto. En fin, distintas versiones, y renace de sus cenizas. De sus cenizas aparece un huevo del cual nace el siguiente fénix. Para los antiguos esto se volvió en una gran imagen del eterno retorno, del gran año, en los 36.000 años en los que se pensaba que el mundo volvía a comenzar, todos los astros volvían al mismo lugar y toda la historia del cosmos y también de la humanidad volvían a recomenzar. Pero después de poner la imagen del fénix, pone otra comparación con el epiléptico o el que ha sufrido un ataque, que se recupera lentamente del shock de haber sufrido esa caída. Y al modo de aquel que cae sin saber cómo, por la fuerza del demonio que lo derriba en tierra, o por otro accidente de los que paralizan al hombre, y cuando se levanta mira a su alrededor, impresionado por la angustia que ha sufrido, y al mirar suspira, así parecía el pecador cuando se puso de pie. ¡Hoy qué severa es la omnipotencia de Dios, que con tales golpes castiga! Probablemente una referencia a Romanos 12:19. Mía es la venganza. Mi guía le preguntó entonces quién era, a lo que respondió: a poco tiempo que caí desde Toscana en este tremendo abismo.
Llevé una vida más bestial que humana, como bastardo que fui. Soy Vanni Fucci, el bestia, y Pistoia fue mi digno cubil. Un hombre conocido por un noble, conocido por su violencia, por homicida, un enemigo político también de Dante, llamado precisamente así, el bestia, vita bestial mi piacque, e non humana. De nuevo aparece esta idea de que el pecado nos deshumaniza, ¿no? Al contrario de lo que muchos piensan, ¿no? Que el pecado es lo que nos hace humanos. En todo caso, la debilidad es una marca en el ser humano propia del pecado original, pero incluso a pesar de la debilidad, lo humano es sobreponerse a esta debilidad. El pecado, lejos de humanizarnos, nos deshumaniza. Y yo le dije al guía, dile que no se vaya y pregúntale qué crimen le arrojó aquí abajo, pues yo le conocí como hombre sanguinario y colérico. El pecador que me había oído no vaciló, sino que dirigió hacia mí la intención y la mirada. Lo mismo que Capaneo, unos cantos antes, no dejan que otro responda en su lugar. Encarnan también la imagen de la soberbia. Sonrojándose de triste vergüenza, uno pensaría por su pecado, no, y diciendo, más me duele que me hayas hallado en la miseria en que me ves que el haber sido arrebatado de la otra vida. Le sigue doliendo más que lo encuentren así, que lo vean humillado. Esta vergüenza es fruto de la soberbia, no del arrepentimiento. Le duele más que Dante lo vea así que haber muerto. Le confiesa entonces a Dante que fui ladrón de ornamentos sagrados en la sacristía y falsamente se inculpó a otro. Este personaje había robado en Pistoia, en la catedral de Pistoia, el tesoro de la catedral, vasos sagrados, imágenes, bajos relieves de plata, en la catedral de Santiago, San Jacobo. En el año 1293 se había capturado a otros, él había logrado escapar, más adelante en 1300 se descubrió que él era culpable. Dante lo sigue presentando justamente por eso como una novedad. Mas para que no te goces con lo que ves, quiere deshacer la posible alegría que tenga Dante al ver a su enemigo ahí sumergido en esta fosa. Si alguna vez sales fuera de este lugar tenebroso, abre los oídos a mi anuncio. Y realiza otra predicción más, una de las 9 predicciones sobre la vida de Dante que ocurren en la Divina Comedia. La profecía que hace puede sonar bastante oscura, pero básicamente anuncia la derrota del partido de los blancos, ¿no? El destierro de Dante, por lo cual termina diciendo, te lo digo para causarte dolor. Y así concluye el canto número 24. El canto número 25 es uno de los más horripilantes, el más gore, digamos, o bizarro en el sentido de extraño, de toda la comedia. Prosiguen estas transformaciones, estas metamorfosis, graduándose, ¿no? La primera que habíamos visto era un hombre que perdía su forma y recuperaba su forma. Y ahora vamos a ver a dos que se funden en uno solo, y finalmente dos que intercambian completamente las formas, la del uno en el otro. Al terminar sus palabras, el ladrón alzó las 2 manos con gesto de hacer la higa, gritando, tómalas, Dios, van para ti. Es decir, no solamente es un sacrílego, un ladrón de objetos sagrados, también es un blasfemo. Toda su persona encarna esta rebelión contra los demás hombres, contra Dios, contra su propia naturaleza, porque prefiere la vida bestial que la humana. La higa es este insulto que se realizaba con la mano, como ahora tenemos gestos con los dedos para insultar, para degradar a otra persona. La higa era un gesto también muy común en la Edad Media, que era pasar el pulgar entre estos otros 2 dedos.
era un signo de desprecio también, un gesto con alusiones sexuales. Dice incluso un comentarista bastante antiguo que en la roca de Carmignano había en una torre unos brazos de mármol haciendo las sigas contra la ciudad de Florencia, como una especie de insulto esculpido en esa torre. Incluso lo tenemos en la vida de Santa Teresa, cuando ella cuenta que uno de sus confesores le recomendó dar higas a las apariciones de Cristo, que podían ser unas falsas apariciones, ¿no? Si fuesen del diablo, convenía burlarse de él haciéndole este gesto de desprecio, de modo que dejara de molestarla. Desde entonces soy amigo de las serpientes, porque una se le enroscó al cuello como diciéndole: no quiero que pronuncies una palabra más. Y otra le trabó por los brazos y lo ató cerrándose sobre sí misma por delante, de modo que le impedía todo movimiento. Parece la escena mitológica cuando Laocoonte es detenido por serpientes que salen del mar, así lo cuenta la Eneida, para que no hable a los troyanos, no advierta a los troyanos del engaño del caballo de los griegos. ¡Ah, Pistoia, Pistoia! Aparece esta invectiva contra la ciudad de Pistoia como si toda ella fuera una ciudad de traidores. ¡Ah, Pistoia, Pistoia! ¿Por qué no resuelves convertirte en cenizas y acabar de una vez, ya que en hacer el mal superas a tus fundadores? Suponían en el tiempo de Dante que la ciudad de Pistoia había sido fundada por el ejército derrotado de Catilina, de manera que había sido una ciudad fundada por guerreros, por gente severa y cruel. Pero evidentemente Dante está pasando factura, como diríamos hoy, está acusando a toda la ciudad de ser traidora. En ninguno de los círculos del tenebroso infierno vi espíritu tan soberbio ante Dios, se sigue ahora refiriendo a Vanni Fucci, ni siquiera aquel que cayó desde los muros de Tebas, es decir, Capaneo, que ya ha sido retratado antes, ¿no? Aquel rey de los 7 reyes contra Tebas que insultaba a Zeus, a Júpiter, y fue derribado por un rayo. Huyó el ladrón sin pronunciar más palabra, y entonces vi a un centauro furioso que llegaba gritando: ¿Dónde está? ¿Dónde está el soberbio? Recién aquí comprendemos lo que habíamos dejado como incógnita en el canto anterior, alguien que gritaba furioso. Algunos críticos dicen que el que gritaba furioso era Vanni, y otros entienden que es este centauro que aparece de pronto aquí, justamente lleno de ira. Como vemos, es uno de estos demonios que torturan a los condenados y que parodia las palabras de Dios en el Génesis 3:9. ¿Dónde estás? Buscando a Adán. Pero esta vez, en vez de buscar a un hijo que se ha perdido, busca a un condenado para castigarlo. La palabra que en la traducción que leí dice soberbio, ¿dónde está el soberbio? En realidad es acerbo, que significa inmaduro. La palabra se usa otra vez más para referirse a Lucifer, a Satanás, más adelante. Y por el contrario, maduro se utiliza para referirse a Adán. Se dice que Adán fue creado ya maduro, es decir, en la plenitud de sus fuerzas, de su edad, que Adán no fue creado como un niño. En cambio, el pecado parece hacernos retroceder de esa madurez o de esa plenitud. No porque nos vuelva niños, sino porque nos vuelve menos perfectos. Nos va reduciendo a una imperfección, a una deshumanización cada vez mayor. No creo que haya marisma que contenga tantas serpientes como las que llevaba sobre la grupa hasta donde empieza el torso semejante al nuestro. Sobre los hombros, detrás de la nuca, se le posaba un dragón con las alas abiertas, cuyo aliento abrasaba a cuanto se encontraba.
Este centauro es diferente a los demás, está lleno de estas serpientes que lo cubren por entero e incluso un dragón casi que lo corona, como aquellos cascos con un dragón que sale por detrás de la nuca para infundir terror. En este caso el dragón va arrojando fuego a su paso. Mi maestro dijo: este es Caco, que al pie de la roca del monte Aventino hizo muchas veces un lago de sangre. Caco era en la mitología latina un hijo de Vulcano que se había dedicado al robo precisamente. No es descrito como un centauro en la mitología. El mismo Virgilio lo había descrito como semi-hominis, como medio hombre, medio animal, un ser bestial, pero nunca define que fuese un centauro. El mismo Caco es el que arroja fuego y humo por su boca en la Eneida. De manera que de nuevo tenemos un pasaje donde Dante hace que Virgilio contradiga la propia obra de Virgilio y nos da una versión nueva o distinta de este mito. Según la Eneida, Caco robó el ganado también a Hércules. Lo hacía de una manera muy ingeniosa, que era arrastrarlos por la cola, de manera que las huellas llevaban en una dirección contraria a la que habían ido en realidad. Finalmente Hércules destroza la cueva donde se escondía. Caco hacía rodar una gran roca sobre la puerta de la entrada. Hércules rompe todo eso y finalmente ahoga con sus brazos al monstruo. En cambio, aquí vamos a ver que aparece también un matiz distinto en este final de la historia. No va con sus hermanos por el mismo camino, es decir, no está con los otros centauros, a causa del hurto fraudulento que hizo del gran rebaño que pasía próximo, con lo que terminaron sus malas obras bajo la masa de Hércules. Es decir, que en esta versión Hércules lo ha golpeado con su famosa masa, que tal vez le dio 100 mazazos de los que no sintió ni siquiera 10. Es decir, antes de los 10 murió, pero Hércules le habría dado 100. Mientras decía esto y aquel desaparecía, 3 espíritus habían llegado bajo el puente, de lo cual no nos dimos cuenta ni mi guía ni yo hasta que gritaron: ¿quiénes sois vosotros? Cesó vuestro coloquio y nos fijamos solamente en ellos. Yo no los conocía, pero ocurrió, como suele ocurrir algunas veces, que uno tuvo que nombrar a otro y dijo: Chanfa, ¿dónde te has quedado? Por lo cual, para indicar a mi guía que estuviese atento, me puse el dedo sobre la boca desde la barbilla a la nariz. Por un lado, descubrimos que estos 3 son acompañados por un cuarto, llamado Chanfa, que ellos no lo ven a simple vista. Algunos piensan que el gesto, tal como lo describe, dal mento al naso, indica a Nasón, a Ovidio Nasón, el autor de las Metamorfosis. Estaría haciendo callar Dante aquí a los poetas antiguos, a Virgilio, pero también especialmente a Nasón, a Ovidio, como literalmente lo hace un poco más adelante. Si tú ahora, lector, te mostrases reacio a creer lo que voy a decirte, es decir, Dante ahora va a contar algo no contado antes por ningún otro, no será cosa de maravilla, pues yo que lo vi apenas me atrevo a creerlo. Si ni yo me lo creo, dice Dante, después de haberlo visto, seguramente el lector lo va a creer menos. Cuando tenía fijos los ojos en aquellos, una serpiente con 6 patas se lanzó sobre uno y se enroscó completamente a él. Va a resultar que esta serpiente es el cuarto, ese que no lo veían por ninguna parte, el Chanfa, que se abraza a un tal Añel o Añelo, que es esta segunda metamorfosis, después de la del canto anterior. Veamos la descripción, que es literalmente horripilante. Con las patas de en medio le ciñó el vientre, con las de delante le aferró los brazos, y luego le hincó los dientes en una y otra mejilla, mientras con las patas de atrás le abrió los muslos, pasó la cola entre los dos y la ajustó por detrás sobre los riñones. Nunca hubo hiedra tan adherida al árbol como la horrible fiera ciñó aquellos miembros con los suyos.
Luego se confundieron entre sí como si hubiesen sido de cera caliente, y mezclaron sus colores, de modo que ni una figura ni otra pareció lo que era, como ante el ardor de la llama se extiende por el papel un color oscuro que no es negro aún, pero que mata al blanco. Este pasaje donde dos personajes quedan fundidos recuerda al pasaje de las Metamorfosis, donde Salmaquis, la ninfa, se une a Hermafrodito y terminan fundidos en una sola criatura que une a las dos en una especie de abrazo amoroso no correspondido, una especie de violación casi, que es en el fondo lo que nos está contando aquí Dante. Podríamos pensar que el robo es también una especie de violencia o de violación contra la integridad del prójimo, y aquí aparecen violentados ellos en su bien más preciado, que es el propio cuerpo. De modo que lo que estamos viendo es como el reverso del abrazo fraterno o del acto sexual. Se vuelve una agresión que paraliza, incluso los mordiscos en las mejillas, que son la antítesis de los besos. La violación aparece como la distorsión total de la relación entre dos seres humanos. La relación entre las personas, y especialmente la relación entre los sexos, resulta para la teología cristiana una imagen del amor eterno, del amor trinitario, de un amor de donación, de un amor que es fecundo. Pero Vanni se convierte en este canto en el emblema de la deshumanización del pecado, del hombre que el amor lo transforma en posesión, que por eso no ama a Dios, que sería el amor más natural de la criatura, ni a otros hombres, ni siquiera a sí mismo. Los otros dos miraban y cada uno decía: «Oh, Aniel, ¿cómo estás cambiado?». Este Aniel o Agnolo Brunelleschi habría sido de una familia de gibelinos que después se transformó en un güelfo negro y que habría usado también disfraces para sus robos, por lo cual algunos piensan en estas metamorfosis también simbólicas como castigo. Pero fíjense en las palabras que dicen los otros dos que habían venido con él: «Ya no eres ni dos ni uno». Las dos cabezas eran ya una sola, y aparecían dos figuras mezcladas en una faz, donde las dos se confundían. Se hicieron dos brazos con 4 miembros, y en miembros nunca vistos se transformaron los muslos, las piernas y el vientre y el torso. Todo aspecto anterior había desaparecido. A las dos y a ninguna se parecía la nueva imagen, y así se marchó con paso lento. Algunos dicen que esta transformación termina siendo una especie de parodia de la encarnación, de la unión de lo divino y lo humano en Cristo. Una unión que los teólogos llaman sustancial, donde hay distinción sin separación y unión sin confusión. El amor de Dios por la humanidad es tal que se ha hecho hombre para que el hombre comparta la naturaleza divina, pero en ningún caso perdemos, ni Dios ni nosotros, la propia identidad, la propia naturaleza, evidentemente. Pero si esto hasta aquí parecía horrible, se vuelve de pesadilla la última metamorfosis. Como el lagarto, bajo el fuerte azote de los días caniculares, al cambiar de seto atraviesa como un relámpago el camino. Los días caniculares son los más calurosos del verano. En el hemisferio norte sería entre julio y agosto. Así, con esta velocidad con la que el lagarto pasa de una sombra a otra, así parecía, lanzándose hacia el vientre de los otros dos espíritus, una pequeña serpiente furiosa, lívida y negra como el grano de la pimienta, y por aquella parte por donde primero recibimos nuestro alimento, atravesó a uno de ellos, y después cayó tendida a sus pies. El herido la miró, pero nada dijo, sino que estándose a pie quieto, bostezaba como el que se siente asaltado por el sueño o la fiebre. Se pensaba que el bostezo indicaba la pérdida de fortaleza, ¿no? La debilidad súbita que procede de estar perdiendo la propia sustancia, como vamos a ver aquí.
Él y la serpiente se miraban, y el uno por la herida y la otra por la boca arrojaban un humo espeso que se confundía. Si antes tuvimos una especie de parodia de la Encarnación, aquí tenemos otra parodia de la Trinidad. Se miraban mutuamente, como el Padre y el Hijo, y de ambos sale un humo, en vez del soplo del Espíritu Santo, de uno de la boca y del otro del ombligo, herido. De manera que aquí vamos a tener también otra imagen de cómo el pecado destruye en el ser humano también la imagen trinitaria. Porque en la Trinidad el intercambio es de puro amor. En cambio aquí es una especie de robo mutuo. Cada uno roba la identidad al otro. Pero antes de introducirse en la descripción de la metamorfosis, Dante hace 3 tercetos llamando a silencio a los poetas antiguos, como habíamos dicho antes. Calle Lucano, allí donde habla del mísero Sabelo y de Nasidio, y escucha atento lo que aquí se dice. Cuando Lucano en la Farsalia describe distintas muertes de los soldados a causa de picaduras de serpientes, describe algunas terribles, bastante fantásticas también. Calle Lucano. Calle Ovidio, al hablar de Cadmo y de Aretusa, menciona otras 2 transformaciones. Uno que se transforma en serpiente y Aretusa en la famosa fuente de Aretusa. Pues si en serpiente aquel y en fuente a esta convierte en su canto, yo no le envidio, ya que nunca 2 naturalezas frente a frente trasmudó, de modo que ambas formas estuviesen prontas a cambiar de materia. Es decir, Dante parece que va a cantar algo que no cantaron los anteriores. Algunos críticos se sorprenden de esta especie de arranque de soberbia poética de Dante, de este mandar callar a los antiguos. Pero podemos pensar en distintas respuestas a esto. Primero, lo que dice Croce, aquí aparece la alegría de la potencia artística. Está tan entusiasmado Dante con lo que está consiguiendo que se permite este exceso, podemos decir así. Esta alegría que proviene de la sorpresa misma, prácticamente, de encontrarse venciendo una materia tan difícil, poderla poner en verso, poder hacer esta poesía. Otros prefieren pensar que como Dante se está refiriendo en estas fosas a los ladrones, está diciendo que él no es ladrón, es decir, que él no ha copiado a los poetas antiguos que han hablado de las distintas metamorfosis. Por más que se haya inspirado, de alguna manera los supera. Y aquí algunos dicen, no tanto como mero poeta, sino como cristiano, es decir, teológicamente es superior el mensaje que está dando Dante que el mensaje que podían dar con esas metamorfosis los poetas antiguos, que simplemente estaban explicando el origen de algunas realidades materiales, y aquí Dante está hablando con esta metamorfosis de realidades espirituales del alma humana. En todo caso, este pasaje nos puede hacer recordar aquel de San Pablo, donde él mismo se ensalza a sí mismo por encima de aquellos llamados superapóstoles, que en realidad eran enemigos del Evangelio y de lo que Pablo predicaba. Y lo que dice Pablo de sí mismo podemos aplicarlo aquí a Dante. Toleren un poco de locura de mi parte. Ahora sí, continúa con la descripción de la metamorfosis. A la vez se correspondieron de tal modo que la serpiente partió su cola en forma de horquilla y el herido juntó en uno los 2 pies. Vamos a ver paso a paso cómo la serpiente empieza a transformarse en hombre y el hombre en serpiente. Por ejemplo, aquí la serpiente empieza a tener 2 piernas y el hombre empieza a tener una sola que se va a transformar en la cola, evidentemente. Las piernas y los muslos se unieron tanto que a poco no se veía señal de la juntura. La cola hendida tomaba la figura que estaba desapareciendo en el otro, y su piel se ablandaba mientras la de aquel se endurecía. Vi sumirse los brazos en las axilas. Los brazos del ser humano son absorbidos hasta la axila.
y las patas de la fiera, que eran cortas, alargarse tanto como se acortaban aquellos. Pronto las patas de atrás, torciéndose juntas, se convirtieron en el miembro que el hombre lleva oculto. Recordemos que esta serpiente tiene varios pares de patas, de manera que dos de las patas traseras se transforman en el miembro viril del hombre, mientras él mismo veía el suyo partirse en dos. Mientras que el humo viste a ambos de un color nuevo y engendra el pelo el uno y al otro se lo quita, una figura se levantó y cayó la otra, sin dejar de dirigirse mutuamente la impía mirada. Esta mirada totalmente contraria a la mirada del amor, a la mirada de Dios, a la mirada de la santidad, es justamente una mirada que parece estar apropiándose del otro, bajo cuya mirada se cambiaba el respectivo semblante. El que ya estaba en pie la recogió hacia las sienes y de la materia que sobraba se formaron las orejas en las lisas mejillas. Es decir, de este pelo que de pronto ha aparecido en la serpiente se ha formado las orejas, y lo que no se corrió hacia atrás y se retuvo en su sitio de aquel sobrante, formó la nariz de aquella cara y abultó los labios como convenía. El que estaba en el suelo alargó el rostro para formar el hocico, sumió las orejas en el cráneo, como hace con los cuernos el caracol, y la lengua, que tenía unida y dispuesta antes a hablar, se hendió, se dividió en dos la lengua, obviamente, como la de la serpiente, mientras unióse la lengua hendida del otro y cesó el humo. El alma que se había convertido en fiera huyó silbando por el valle, y el otro detrás de ella hablaba y le escupía. Como un gesto de desprecio, ¿no? Se siguen persiguiendo, se siguen odiando estos dos personajes. Después volvióse las recientes espaldas, esta serpiente que se ha transformado en hombre, y dijo al tercer condenado: «Quiero que vuoso se arrastre, como yo lo he hecho a cuatro patas por este camino». Entonces conocemos el nombre de aquel otro que ha perdido su forma humana. Este buoso, como todos los nombres de los ladrones que aparecen aquí, no son ladrones menores, son todos nobles o personajes con cargos públicos que han robado de una u otra manera, a veces también, malversando los bienes que tenían en custodia, los bienes públicos. Así vi yo en la séptima fosa mudanzas y transmutaciones, y que se me excuse en gracia la novedad si mi lenguaje ha sido un poco oscuro. Vemos aquí que el Dante, que parecía jactarse antes, ahora se disculpa justamente por su lenguaje. Es decir, que de lo que antes estaba jactando no era precisamente de su forma de expresión, sino de lo que en el fondo estaba tratando de expresar, digamos, la verdad teológica que está expresando en este canto. Y a pesar de que tuviese turbios los ojos y confuso el ánimo, no pudieron huir las sombras tan escondidas que no descubriese a Puccio Schiancaro, que era el único de los tres compañeros llegados hacía poco que no había cambiado. El otro era aquel que tú, Gabije, lloras. Así nos termina revelando el nombre del último, que sería un Francesco Cavalcanti, de los Güelfos Negros, un hombre tremendo también, sanguinario, y que habría sido asesinado por algunos habitantes de este pequeño pueblito en la campiña florentina, Gabije, que después fue justamente pasado a sangre y fuego por la familia de los Cavalcanti en venganza. Por eso dice el que tú, Gabije, lloras. De esta manera alcanzamos el final de este canto y de esta séptima fosa dentro del octavo círculo del infierno. Nos vemos la próxima si Dios quiere. Dios los bendiga.